Saludos a todos desde Letras Creativas. Claro, aquí estoy muy primaveral porque realmente hay un calor que nos dice que la primavera está en todo su esplendor. Y me siento contenta, ya me recuperé de esa gripa que me ha golpeado tremendamente. Y me está gustando, creo que ya agoté todos los espejos que me pude haber encontrado, pero uno de ellos me ha gustado bastante y quiero compartirles pantalla para que vean de qué estoy hablando, ¿sí? Porque este recuerdo es muy agradable y al mismo tiempo muy alentador, sí. Para explicar esto gráficamente, a ver, vamos a hablar entre lo público y lo privado. Por más público que algo sea público, valga la redundancia, no dejará de ser privado mientras la persona con la que interactúas no sea del todo conocida para ti, ni en historia, ni en idioma, ni en genética, en fin, te podría estar diciendo algo que realmente no siente y tú podrías considerarlo como, ay, mira qué amable, ¿no? Pero en realidad podría ser todo lo contrario. Pero eso, ¿cómo se gana? Con el tiempo, claro, con la experiencia. Alguien te puede estar diciendo que no te está mintiendo, pero claramente con un pequeño giro de los ojos, tú te das cuenta de que sí. Sí, suele pasar si eres buen observador o si eres muy buena observadora. Entre lo público y lo privado hay una serie de matices interesantes. Y claro, ¿dónde está ese reflejo? ¿Dónde te espejas con esa realidad o no? ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones dicen la gente debería de tratarse más en persona que en los medios textuales, virtuales, digitales, porque aparentemente lo que tú dices con palabras no siempre se refleja en tus actos físicos de cara a cara con la persona. Bueno, para explicar esto gráficamente es bueno ir a un recuerdo de mi infancia. Mi abuela materna cuidaba con esmero su jardín y sabía perfectamente cuando el follaje de alguna planta necesitaba revisión exhaustiva. Si tú quieres conocer a alguien, adéntrate en sus sentimientos, porque de esa manera vas a poder evaluar si realmente esa persona empatiza o no contigo, ¿sí? Y bueno, aquí vemos a mi abuela. Gracias. Es una foto de esas que se hacían antes, de que les decían, por favor, señora, coloque su rostro de esta manera para que se vea usted adecuada, ¿sí? Esa delicadeza llamativa que se requería en las fotografías. Y ahí la tenemos. ¿Cuándo fue tomada? Probablemente en el momento en que ya había sido solicitada o pedida de mano por parte de quien fuera mi abuelo. No lo sé, pero por la actitud me da la impresión de que ella quería ser galante ante los medios que iban a difundir esa fotografía, ser atractiva, ser una mujer sutil y al mismo tiempo reflejar la ingenuidad de una joven, ¿sí? Bueno, en fin, cuando mi abuela sabía de las plantas y me lo explicaba a mí, ya no era tan joven, ¿sí? Por lo tanto, pues ella descubría en esas raíces quién andaba ahí y de qué forma trataba a los insensatos en caso de que fueran hormigas. Aquí les dice, le cayó chula a la planta, es cuando las hormigas empiezan a ver un nutritivo alimento jugoso y alentador por el aroma y todo lo demás para ser devorado en grandes cantidades por millares de ellas, ¿sí? En esa época yo no vivía en esta zona del país, así que no, ese término no lo conocí hasta llegar aquí. Pero sí, mi abuela les daba unos baños de jabonadura tremendas a las raíces cuando se daba cuenta que estas jóvenes hormigas estaban prosperando su colonia gracias a estar devorando a la planta de mi abuela. Ella simplemente al ver la planta sabía que estaba triste o que era una planta lozana y feliz. ¿Qué te da eso? La experiencia.
y ella tenía un jardín que valía la pena considerarse. Bueno, aquí les cuento que, si yo hubiera tenido la edad en la que mi abuela me enseñó y hubiera tenido la oportunidad de usar trenzas, así me hubiera visto tal vez, quién sabe, pero sí, aquí está una de las razones por las cuales, ahora digo: "Sí, quiero tener el pelo largo". Mi abuela se hacía una trenza maravillosa, y aquí se los explico en este relato. Y nunca olvido esa trenza de mi abuela. Hasta que las hijas crecieron y le dijeron: "Mamá, eso es antiguo, no, 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 vamos a cortarte, vamos a tañirte, vamos a tu, tu". En fin. Bueno, eh, cuando yo le pido a la inteligencia artificial que me haga una jacaranda dentro de una jardinera en forma de trébol de 4 hojas, esto es lo que ella pensó, y yo lo dejo así. ¿Por qué? Porque es muy bueno explicar que lo que yo recuerdo en mi mente de ese lugar, en la casa de mi abuela, es lo que yo recuerdo en mi mente. Lo que yo transmito ha sido interpretado de esta forma por la inteligencia artificial. Imagínate que se lo explico a una persona que, sin ser la inteligencia artificial, que no es persona, yo le doy idea. Mi abuela tenía una jacaranda, un árbol en medio de una jardinera en forma de trébol. Entonces, probablemente la persona imagine lo que a su concepto es lo que considera debe imaginar, pero lo que fue solo se queda en tu historia y tendrías que ser un grandioso dibujante o dibujanta para poder reflejarlo de una forma fidedigna. Independientemente de todo esto, la imaginación siempre es una aliada. Cuando vemos en un libro una serie de detalles acuciosos de cómo nos van explicando la forma en que eran las cosas, bueno, realmente se requiere muy poca imaginación porque esta persona te lleva de la mano por su cerebro para que tú percibas exactamente lo que él concibió al escribirlo. Hay quienes no, hay quienes le dan un poco de pinceladas, van desdibujando esa realidad entre comentarios de sentimientos y de otro tipo de acepciones, ¿sí? Y logran que tú recrees algo que en la realidad ni para la persona que lo escribió ni para ti sea lo mismo. Y eso es fantástico porque nos dice que la creatividad es única y maravillosa. Lo que alguien que conoces te dice y lo que alguien que no te conoce comprende. Ahí está esto entre lo que dejamos reflejar a propósito y lo que solo aquel que conoce tu historia y raíces entiende. Claro, si tú le dices, llevaba un suéter rojo, ¿de lana? No, de punto. Ah, ¿con botones? Sin botones. Oh, en fin, imagínatelo y crea tu imagen mental. Muchas gracias, Siglosero. Ya está por acá Siglosero dándonos un like. Muchas gracias. Creo que ha gustado mucho esto de los espejos. Realmente abre una puerta hacia un conocimiento muy especial. Voy a dejar aquí a mi abuelita. Mi abuelita tenía un nombre muy común, María, pero a nosotros, mi hermano pequeño y yo, no sé yo quién más antes que yo era la mayor, así que ella me decía: "Mi vida, ven para acá". Entonces yo le empecé a decir vida a ella. Entonces, si me dices: "¿Cómo se llamaba tu abuela?". Vida, sí, porque así fue y así la recuerdo. Así que su nombre es lo de menos cuando en mi mente yo transformé lo que ella me decía a mí por el nombre que ella tenía. Ujú. Y de eso hablamos en el último post que acabo de realizar, que se llama La neurona espejo. Y espero que les agrade y aquí se los voy a dejar. No sé si haya un número 16, este es el 14, después escribí el 15, la neurona espejo, y no sé si haya más. Si alguien quiere sugerir algún
espejo que se me haya olvidado y quiera dar sus comentarios, sería maravilloso, grandioso y me gustaría investigar. O si quieren investigarlo y dejármelo como una nota, lo pueden hacer. Claro, aquí se puede, todo se puede. Exactamente. Así que bueno, era lo que les quería comentar el día de hoy y bueno, pues agradecerles el que me acompañen en Mi Mundo en Palabras en Letras Creativas y claro, desde este canal donde hoy les saludo y les invito a que me sigan. Gracias a todas las personas que durante mi enfermedad estuvieron recorriendo mi blog. Me di cuenta y realmente me sentí muy guay. Dije, ¿en serio? Ya hice algunas, incluso creo que hubo personas que siguieron algunos posts que estaban desactualizados, ya los actualicé, ya para que digan, ah, mira, ahora sí puedo llegar a donde quería ir, ya lo pueden hacer, ¿sí? Mi saludo y claro, la invitación a que me sigan. Y claro, también les digo que escribir es un ejercicio constante de la memoria y eso es fascinante. No me queda más que decirles hasta pronto, cuídense y bueno, aquí estoy de nuevo reviviendo de una batalla campal contra los virus de la gripa. Hasta pronto.